27 años. Sí, si usted le quita la barba es un bebé, sí, pero con la barba lo sería un poquito. Pero fíjate, AP, la BBC, que por cierto Trump acaba de mandar con una cantidad de plata, Reuters, la revista Time, el New York Times, todos han dicho en trabajos especiales que este cuento del cartel de los soles y el tren de Aragua es un cuento construido desde aquí. Es más, Leopoldo Martínez Nuceta dice que eso lo construyó la oposición, él la llama dominante, la oposición dominante. Construyeron ese cuento porque como 26 años después, el enfrentamiento con el gobierno de esos sectores que todos los días están planteando golpes, salidas, cosas por las cuales uno, mejor de lejitos, ¿no? Yo conozco Voluntad Popular, conozco casi todos los partidos de Estado, sí, y hay como doble personalidad, hay unas partes democráticas, pero unas partes muy radicalizadas, producto de cómo se ha llevado la batalla política en Venezuela. No es que la radicalización viene de nacimiento, no, la produjo todo esto, cómo hemos hecho política. Y hay una enorme responsabilidad del gobierno. Pero, fíjate, cuando Uribe dice, Uribe que es el jefe de los paramilitares, dice que a Petro le puede pasar lo mismo que a Venezuela, que lo bombardeen y Colombia entre un conflicto. Y el hijo de Bolsonaro, porque Bolsonaro está sometido a prisión, sale diciendo que los americanos deberían tener bases militares en Brasil, cuando ese demonio del narcotráfico, que es el presidente del Ecuador, Noboa, que está dentro de los análisis de esa gente que sabe lo de la droga, bueno, la droga se mete de Colombia, se moviliza hacia Ecuador y por ahí es que sale, hacia el Pacífico, fíjate. Y entonces él va a hacer un referéndum para ver dónde van a colocar las bases militares, etcétera. Cuando tú oyes réplicas de un discurso que es un invento, eso es un invento, a mí nadie me puede decir que eso es verdad, porque si aquí hubiera droga, lo estamos discutiendo aquí con los camarógrafos, si en Venezuela hubiera droga, producción de droga, como dice Marco Rubio, aquí hubiera plata. Anda a buscar $1 ahorita para que tú veas lo que cuesta. Hubiera plata, sobre todo en los sectores populares donde es más difícil gente la policía. Bueno, y tú te metes en un sector, cualquiera de nuestros barrios, y eso es pobre para abajo. O sea, hay una situación complicada en Venezuela debido al tema económico. Entonces es una construcción que es una mentira. Si yo digo que es una mentira y digo, mira, pero lo están diciendo estos tipos, no lo estoy diciendo yo. Entonces, lo están diciendo, Petro insistentemente dice que el cartel de los soles no existe, que él llama, hay un cartel que es una mafia, que es la suma de todos los carteles. La Junta del Narcotráfico. Sí, la Junta del Narcotráfico. Entonces, si esos tipos dicen eso, ¿cómo es que en Venezuela hay unos grupos empeñados en vender esos cuentos por la única razón de que han perdido las batallas políticas y hasta militares que se han dado en Venezuela? Entonces, como yo no puedo con el gobierno, déjame buscarme estos que vengan a resolverme el asunto, no importa a qué precio, porque el odio hacia Maduro es tan grande, y el odio de Maduro hacia esos sectores, porque el odio es, digamos, ahora se ha convertido en el principal argumento en nuestra política. Si eso es, esto es un desquiciamiento, es un desquiciamiento porque ¿dónde está la verdad? Sí, bueno, de hecho los mismos informes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que es la DEA, comenta muy bien y diseña y muestra en sus informes anuales, ellos hacen informes anuales, que básicamente el porcentaje de droga que sale por el Caribe es apenas alrededor de un 5%, que todo se lo dan, casi que el 95% se lo dan hacia el Pacífico y el Caribe Oriental. Entonces, que no es Venezuela, sino que viene por parte de Colombia, ¿no? Y otro estudio, el Financial Times, de cómo el mercado que más ha crecido de droga, que es Europa, toda la droga se termina yendo por Brasil y cruza todo el Amazonas, desde Colombia hasta Brasil. Entonces, vemos cómo se ha utilizado una narrativa política para, en este caso, justificar acciones con respecto a Venezuela. Y hay varias personas que han comentado y han hecho análisis de otras intervenciones que ha hecho Estados Unidos en otras partes del mundo que han fracasado y básicamente lo que han generado es un aumento de la crisis en esos países
y no han solucionado el problema, que viene también por parte de un desplazamiento de las élites dominantes de esos países, que al ser desplazados por otra élite, por otro grupo de poder, van a Estados Unidos, ponen una narrativa a los tomadores de decisiones en Washington y le dicen, mira, ayúdame para poder volver a mi país, en este caso, y volver a tomar el poder, porque, ejemplo, Irak, Saddam Hussein, tienen armas nucleares, ¿no? Entonces, ese desplazamiento de élites dominantes en su momento en Venezuela ha llevado a que ese grupo vaya a los Estados Unidos, incorpora una narrativa, como lo explicabas tú, y lo diseñaba muy bien la revista Time y un artículo del New York Times, cómo han diseñado toda una narrativa para tratar de imponer con respecto a Venezuela, que también ha funcionado en la política interna, en este caso de Trump, que desde un primer momento de su primera administración ha dicho que quería bombardear México. Hay un libro de Mark Esper, que es el secretario de Defensa de su primera administración, que decía, ¿cómo parábamos a Trump a decirle, mira, no puedes básicamente bombardear México porque es un problema del derecho internacional? Entonces, siempre ha sido una promesa constante de Trump esa idea de poder bombardear, y pareciera que Venezuela se reúne como, es el perfecto caldo de cultivo para ejecutarla. También su asesor de seguridad nacional interno, que es Stephen Miller, que es la persona con más influencia en Trump, aplicaron la ley de enemigos extranjeros. Esa ley que llevó a 250 venezolanos a El Salvador, la mayoría eran migrantes normales, no eran delincuentes, que su único delito fue pasar a Estados Unidos. También un artículo del New York Times, que las personas que nos están viendo lo pueden leer, cómo narra las experiencias de esas personas que vivieron en el Secot, en El Salvador, las injusticias tan dolorosas. Básicamente se aplicó a través de una ley de enemigos extranjeros del siglo pasado. Esa ley de enemigos extranjeros fue completamente legal. Se la aplicaron a los japoneses. Se la aplicaron a los japoneses, la quisieron aplicar para esta administración, los diferentes tribunales en Estados Unidos detuvieron esa ley, entonces inventaron una guerra también para justificar la aplicación de la ley, para absolverse un poco de los delitos penales que tenían por haber ejecutado una ley que era completamente ilegal. Entonces se inventaron una guerra contra un Estado para decir que estás en guerra y poder deportar gente, deportar a venezolanos. Entonces, al final es un poco anacrónico, incoherente decir que la persona que va a liberar Venezuela está votando venezolanos de Estados Unidos. Entonces, es un poco lo que tenemos a este punto, que es muy preocupante, porque cada día va aumentando las tensiones en ese mismo sentido, y vemos cómo hay justificaciones de la política interna para tratar de ejecutar una política exterior que al final termina fracasando. Los mismos artículos demuestran cómo